Indudablemente que una de las mayores fortalezas que ha tenido la reparación colectiva a periodistas en sí es la misma ley. Lograr que el gobierno busque una reparación al periodismo colombiano es fundamental. Esa podríamos decir que es una de las fortalezas. La otra gran fortaleza es lograr que organizaciones defensoras de libertad de prensa y periodistas se sienten en una mesa para trabajar en un mismo programa, en un mismo proyecto, buscando una salida a una reparación colectiva. Una de las debilidades más grandes es lo que tiene que ver con la formación para conocer la ley y tener que mirar que realmente lo que tiene que ver con la individualidad y con lo colectivo. Allí se presentaron muchas situaciones que generaron mucho gasto de tiempo e incluso algunas inconformidades de los mismos periodistas. Otra de las grandes falencias, de las debilidades de este proceso, es la falta de una metodología que ayudara a conocer el proceso, que nos llevara también con una asistencia técnica a avanzar mucho más rápidamente en lo que tenía que ver con el propósito real de este colectivo. Y la alta rotación de personal de la Unidad Nacional de Víctimas también en su momento afecta ese trabajo de grupo, porque no hay una conciencia, no hay unos direccionamientos permanentes y eso produce unos altibajos que no permiten unos avances en el proceso. Y por último podríamos decir que la otra gran debilidad que tiene este proceso es que los periodistas somos muy individuales. Y eso nos llevó a no lograr reconocer rápidamente que este es un proceso colectivo y no individual. El proceso de reparación colectiva a periodistas inicia en el año 2012, cuando el gobierno nacional reconoce que en el marco del conflicto armado se le ha hecho violaciones a la libertad de prensa y al derecho de los periodistas de trabajar libremente. Por esta razón, bajo la modalidad de oferta, inicia el proceso manifestando su intención a un grupo de periodistas y organizaciones en la ciudad de Bogotá. Posteriormente se hace la fase de registro con el cual se documentan algunos hechos y finalmente se obtiene un registro único de víctimas en el nivel colectivo. Posteriormente está la fase de alistamiento, donde el Estado inicia algún diálogo con otras organizaciones o instituciones del mismo gobierno con el ánimo de revisar cuál es la oferta y adicionalmente revisar cuál es el alcance de las actividades de esas organizaciones con el ánimo de fortalecer el proceso de reparación e ir revisando el tema de las afectaciones a los periodistas. Esto ha sido un tema de bastante cuestionamiento porque es más difícil hacer un proceso de reparación cuando continuamos en medio del conflicto armado. Posteriormente sigue la fase de diagnóstico del daño, en la cual a través de documentaciones, informes de diferentes organizaciones que trabajan el tema de libertad de prensa, se inicia un proceso de sistematización de los hechos de afectaciones a periodistas y adicionalmente la Unidad para las Víctimas hace unos encuentros regionales. Se hicieron 4 en el país y allí se documentaron otras afectaciones tanto a periodistas como a medios de comunicación. Fue importante la participación también de familiares de periodistas asesinados que de alguna manera lanzaron sus voces de rechazo contra la falta de justicia en esos procesos de asesinatos. Falta un encuentro para terminar Hace falta, para culminar la fase de diagnóstico del daño, un encuentro en la ciudad de Bogotá que contempla a una zona muy importante del país y allí, después de haber documentado los hechos de todo el país, se han identificado también unos daños. Con esos daños, lo que se hace en la siguiente fase es iniciar la fase de formulación del Plan de Reparación Nacional. Entonces, a partir de hechos y daños, se plantearán unas medidas de reparación. Esas medidas de reparación tienen que tener un enfoque territorial, tienen que de alguna manera reflejar
un daño colectivo y por tanto esas medidas también tienen que ser colectivas. Después de esto, lo que tiene que hacer el Estado es de una vez revisar cuál es su oferta institucional y decir de esas medidas solicitadas cuáles podrían ser parte de una reparación colectiva. En el 2012, la Unidad Nacional para las Víctimas consulta su registro de organizaciones y periodistas en el país para dar inicio a un proceso y mirar la posibilidad de una intención de realizarlo. Posteriormente, buscando la voluntad en las regiones, se hacen 5 reuniones piloto, encuentros piloto en diferentes partes del país para confirmar esa voluntad del gremio periodístico y de los periodistas en Colombia para conformar el comité. Es de tener en cuenta que esas convocatorias iniciales fueron decisión e intención de la Unidad para las Víctimas para lograr iniciar el proceso. En el 2013 se crea el Comité Nacional de Impulso de Periodistas Víctimas y se firma el acta de voluntariedad que permite que organizaciones y periodistas y familiares de periodistas, en un total de 35 personas, conformen ese comité. Inicialmente entonces están allí organizaciones tan importantes como Asorredes, como la FLIC, como el CPB, como FECOLPER, la Red de Género, familiares de periodistas y víctimas periodistas conforman entonces este comité en el mes de junio. Es de destacar que inicialmente figuras del periodismo que fueron víctimas del conflicto estuvieron conformando el mismo. Hablamos de Ginette Bedoya, de Ervin Hoyos, de Holman Morris, quienes en un momento dado, debido a sus ocupaciones, a no compartir algunas apreciaciones y algunos puntos de la ley, incluso llegaron a manifestar la no confianza hacia el gobierno para el desarrollo de este proceso, pues se han ido bajando, digamos, en este término de este proceso colectivo de periodistas víctimas. Esto ha conllevado incluso a que otros periodistas de región se retiren por no encontrar dentro del proceso de reparación sus aspiraciones en lo que tiene que ver con la reparación individual, teniendo en cuenta que este es un proceso colectivo. De manera que hoy el comité está conformado por 24 personas, algunas de las organizaciones que estaban plenamente hoy son solamente acompañantes. Y de esas organizaciones, solamente FECOLPER continúa al lado de los periodistas víctimas en este proceso de la ley 1448 para buscar que se llegue definitivamente al plan de reparación. Uno de los aprendizajes es que la violencia hacia hombres y mujeres periodistas no únicamente ha sido en el marco del conflicto armado, también ha sido de forma sistemática y permanente desde mucho antes, incluso del reconocimiento de la ley de víctimas, y significa que hemos podido documentar muchísimos casos de afectaciones, por ejemplo, de narcotraficantes que causaron la muerte a muchísimos periodistas en este país, muertes que aún continúan impunes. Otra de las cosas es que de alguna manera esta violencia se ha venido naturalizando y quiere decir que aunque hay un reconocimiento del mismo Estado de forma inmediata cuando agreden o asesinan a un periodista, realmente esa voluntad política de investigar, de judicializar y sancionar a los responsables no se ve lo suficientemente reflejada a la hora de sancionar a estos victimarios. Y de alguna manera también nosotros como gremio, como periodistas, nos hemos acostumbrado a esa violencia y por eso fue muy difícil que hubiera un autorreconocimiento como periodistas víctimas, porque por la naturaleza de esta actividad, de alguna manera los periodistas se dedicaron fue a informar sobre hechos de violencia y se les olvidaba que también eran parte de esa violencia y que los había afectado.
Otro de los aprendizajes tiene que ver con que esa violencia no únicamente ha sido hacia periodistas, también el conflicto armado de alguna manera ha impedido que medios de comunicación continúen. Esto quiere decir que ha habido cierre de medios de comunicación y por tanto también se ha visto afectada a la sociedad en su derecho a la información. Esos medios de comunicación ya no existen y lo que se busca de alguna manera con este proceso de reparación es que resurjan esas voces plurales y diversas que algún día estuvieron en el periodismo. Adicionalmente, este proceso ha permitido que nos encontremos y que podamos pensar por primera vez en que es posible que el gremio como colectivo tenga unas mejores condiciones para ejercer libremente la actividad periodística. Y sin duda, aunque sabemos que el alcance de la ley de víctimas es reducido, debe haber una voluntad política que permita hacer cambios estructurales, cambios normativos, que a través del plan de reparación el gobierno nacional no solamente reconozca, sino que ayude para que a través de diferentes normatividades de verdad que pueda protegerse las condiciones laborales dignas, que pueda haber una democratización de medios y que de alguna manera en últimas la sociedad esté mejor informada.